tal como lo dijimos hace un par de segundos, está con nosotros el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, y vamos a hablar precisamente sobre todo este trabajo que está realizando el Ministerio de la Defensa Nacional de cara a las últimas emergencias, entre ellos precisamente la emergencia nacional que atraviesa el país por la tormenta ETA. Ministro, reitero la bienvenida en este espacio de los salvadoreños. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes y con toda la población que nos está sintonizando en este momento y poder conversar de esas actividades en las cuales la Fuerza Armada de El Salvador se integra al resto de instituciones para hacerle frente a esta emergencia que estamos viviendo. Y eso es lo que le quiero preguntar, ¿cuál ha sido el papel, el rol de la Fuerza Armada y por supuesto del Ministerio de Defensa en esta emergencia por la tormenta ETA? Bien, la Fuerza Armada tiene una participación bien importante ante situaciones de emergencia. La ley nos establece algunas funciones específicas. Participamos en los 7 comités multisectoriales que se crean al momento de haber una emergencia, pero dentro de esos 7 comités hay uno que es el que nosotros lideramos. Nosotros tenemos la responsabilidad y ese es el Comité Multisectorial Logístico. Luego en los demás comités que están conformados también tenemos representación y cooperamos con el resto de instituciones que son las que tienen cada una de ellas, según las características, tiene la responsabilidad directa de cada comité. Y así, pero en el que nosotros lideramos, en el logístico, la responsabilidad de hacer todas las coordinaciones y de realizar todas las actividades es de la Fuerza Armada. En esto lo que hacemos nosotros es obtener todos los insumos, toda la parte de abastecimientos para luego hacer también la distribución, almacenamiento y distribución de dichos abastecimientos en todo el territorio nacional. Y así es como estamos a cualquier hora del día o de la noche llevando esos abastecimientos a los diferentes albergues, en este caso, o a los centros de acopio para luego hacer esta distribución. Pero luego tenemos otra tarea que es bien determinante dentro del contexto de la Comisión Nacional de Protección Civil, que es la seguridad también de todos la seguridad en los albergues, la seguridad en convoyes y que siempre mantenemos el apoyo a la Policía Nacional Civil en el Plan Control Territorial. Vemos que los militares han estado muy activos inspeccionando todo el tema de cuencas y desembocaduras de los principales ríos del país. ¿Cuántos elementos de la Fuerza Armada son los que están trabajando en estas tareas en específico? Bien, en general estamos, a partir de que se decretó la alerta roja, la Fuerza Armada ya tiene también sus protocolos de actividades que se deben realizar cuando se decreta una alerta roja y a partir de ese momento toda la institución está volcada hacia hacerle frente a esta emergencia. Pero luego tenemos en diferentes actividades que participamos una división de todos los efectivos y hay un aproximado de 13.000 efectivos que están trabajando de manera directa, que están en el terreno. Pero como les repito, el resto de miembros de la institución estamos trabajando siempre en función de esto. Tenemos una división y ahora, antes de entrar acá, estaba viendo las noticias acá en el noticiero de El Salvador y observaba lo que está pasando en Guatemala y me gustó ver que los militares que estaban haciendo las evacuaciones tenían el parche de la UHR. Nosotros tenemos una UHR también acá en El Salvador que es con la que reaccionamos ante una emergencia de manera inmediata, porque es a cada país centroamericano que forma la Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica tiene una unidad con las mismas características, que tiene un adiestramiento internacional y que en caso de ser necesario se pueden juntar todas esas unidades para apoyar a otro país. Pero lo que le quiero decir yo es que nosotros contamos con una unidad como esa que es parte de los efectivos que se emplean de manera específica para
esta emergencia. También tenemos maquinaria pesada como la que tiene el MOP. A través del Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada participamos en tareas de remoción de escombros, despeje de carreteras. Ministro, me llamó mucho la atención las imágenes que usted publicó en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, y vamos a compartirlas a continuación para que el pueblo salvadoreño las pueda ver y las pueda apreciar. Y es precisamente la labor que ustedes están realizando por parte de la Fuerza Armada y que están ahí con la ciudadanía, están ahí trabajando hombro a hombro con las diferentes instituciones. ¿Esta actividad dónde ocurrió? ¿Qué ocurrió ahí, ministro? Esa es la comunidad La Isla, en Citalá. En Chalatenango. En Chalatenango. Esto fue por el desbordamiento del EMPA, ¿no? Sí, nosotros, bueno, dentro de toda la planificación que ha hecho el gobierno a nivel estratégico, y ustedes pudieron apreciar en la cadena que tuvo el señor presidente, donde comenzó a dar tareas específicas a diferentes ministerios. Ya cuando llegamos a este punto, nosotros ya estábamos integrados a ese plan, y una de las tareas que teníamos era el monitoreo de qué es lo que estaba pasando o qué iba a suceder en nuestro territorio, por lo que la dirección que traía la tormenta. Y comenzamos a hacer los monitoreos de aquellos lugares donde tradicionalmente han habido desbordamientos y han habido problemas. Allí en Chalatenango, en el POI, teníamos ya unidades adelantadas integradas a Protección Civil. Andaba el gobernador de Chalatenango con la policía, el resto de Protección Civil y la Fuerza Armada. Y dimos alerta temprana. Eso nosotros, parte de las tareas es mandar la información que vamos recabando al centro de monitoreo, y ellos van distribuyendo la información para ver qué acciones tomar. Entonces se colocó en la mañana a tempranas horas cómo estaba cambiando el nivel del río Lempa, y eso permitió que se desplegaran de inmediato los equipos ya conformados de Protección Civil hacia el lugar. De tal manera, y aquí hay algo bien importante, que hay veces la gente espera para decir que sí, que valía la pena haber actuado, espera que ya esté el problema ahí. Si nosotros no hubiéramos actuado, cuando digo nosotros somos el gobierno, si no hubiéramos actuado con prontitud, ese desbordamiento que hubo allí sí hubiera generado daño a las personas. Pero como se actuó con prontitud, las personas fueron llevadas a un albergue, a un lugar seguro, y luego pues se comienza a darle toda la ayuda que se le debe dar a estas personas. Pero ese es un claro ejemplo de que el señor presidente actuó con prontitud ante este fenómeno que ya se advertía que venía para el país. Ministro, además de la comunidad Citalá en Chalatenango, ¿qué otros puntos están ustedes presentes? Obviamente están en todo el país, pero ¿en qué otros puntos están apoyando todas estas tareas y labores de rescate? Otro lugar que anoche nos puso en actividad fue Santa Rosa, Huachipilín, un lugar puntual que también el nivel del río estaba aumentando y hubo necesidad de evacuar personas, y han sido evacuadas. Tenemos en el Puerto de la Libertad también ya hay gente evacuada. Ahí tenemos en Aguachapán, en Ataco también hay personas que han sido evacuadas, y hay 49 albergues ya activos. En esos 49 albergues... Y todos con su respectiva infraestructura. Correcto, ya están equipados, ya se ha llevado todo lo que es necesario para las personas, para niños, adultos, y a esto hay que sumarle el cuidado que hay que tener ahora con el tema de la pandemia, que también hay que considerar el distanciamiento y todo de bioseguridad. Exactamente, entonces nosotros estamos en esos 49 albergues junto con el resto de instituciones, pero también en este día hemos pasado haciendo reconocimientos aéreos con las aeronaves de la Fuerza Aérea, dándole el recorrido a todo el río Lempa para ver cómo está. Y para monitorear precisamente la situación. Queremos compartir también estas imágenes que las puso el ministro en su cuenta de Twitter, y es precisamente los elementos de la defensa que están en la zona de la Libertad.
¿Ahí qué fue lo que hubo? ¿Qué tipo de atención es la que brindaron, ministro? Igual, ahí se ha evacuado a las personas porque... Eso es del río Huascorán. Bueno, en La Libertad el río Chilama es el que normalmente se desborda, pero también ahí en la desembocadura del río Huascorán, en Barrancones, ha habido presencia y hemos evacuado gente también en La Unión. Ahí están en La Libertad. Es en el puerto de La Libertad. Como le repito, estamos en los lugares donde ya es necesario porque han habido evacuaciones, pero de igual manera estamos monitoreando todos los sectores del país, aquellos tradicionales donde se espera que pueda haber algún problema o que tradicionalmente han habido desbordamiento de los ríos. En el Bajo Lempa también hemos estado presentes, estuvimos el día jueves, me parece que empezamos a hacer los abastecimientos, a activar los albergues que hay en el Bajo Lempa, y allí también tenemos presencia. Hemos estado monitoreando todos los ríos, tanto a pie como por aire, cuando nos ha permitido las condiciones meteorológicas. Ministro, me llama mucho la atención cuando usted dice albergues. Vemos que muchos salvadoreños, a pesar de los llamados que ha hecho el presidente de la República, Nayib Bukele, y por supuesto de todos los funcionarios que forman parte del Comité Nacional de Protección Civil, hay gente muy renuente y todavía dicen no me voy a ir del albergue porque tengo miedo de dejar mis cosas, tengo miedo de dejar mi televisor, mi cocina, tengo miedo de dejar mis camas porque no sé si me voy a ir al albergue, voy a regresar y ya no lo voy a tener. Entiendo que hay un plan en concreto por parte tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada para salvaguardar las pertenencias de estas personas o cuidar las pertenencias de estos salvadoreños. Correcto, y fíjese que la misma ley nos establece a nosotros, bueno, la Policía Nacional Civil es la responsable por el Comité Multisectorial de Seguridad y nosotros los apoyamos a ellos, y allí está una obligación de estas instituciones de proteger los bienes de las personas que se evacúan. Estamos haciendo esa tarea y aquí aprovechamos para decirle a las personas que tengan confianza que cuando sacamos a las personas de los lugares, las instituciones nos quedamos ahí en ese lugar. Hay un riesgo, pero hay una preparación para qué es lo que podemos hacer ante una emergencia. Y nos quedamos de diferentes maneras garantizándoles que no vaya a haber robo de las pertenencias de las personas. Pero hay veces las personas sienten más comodidad en su casa, aunque en realidad puedan estar más cómodas en un albergue. Ahora llevamos hasta a las 14 horas 1.191 personas albergadas, que todavía no es la cantidad de personas que deberían de estar ya en esos lugares más seguros, pero que sí ha habido alguna aceptación de personas. Por ejemplo, nos gustó mucho la actitud de las gentes allí en Citalá, en la comunidad de la isla, porque atendieron el llamado y comenzaron a cooperar para irse al albergue. Para evacuar. Para evacuar, pero en otros lugares le dicen a uno, no, mire, si el río todavía está normal, todavía nos sentimos bien. Y es lo que yo le mencionaba en un principio, la costumbre que tenemos de actuar hasta que ya está el problema encima. Entonces andamos haciendo las cosas a la carrera y ahí es donde se generan los problemas y muchas pérdidas humanas. Y eso es lo que precisamente nosotros tratamos de evitar. Mejores ejemplos no los podemos tener de lo que ya hemos vivido en el pasado y lo que está pasando en este momento en los países vecinos. Guatemala, por ejemplo, no esperaba tener tantas pérdidas, pues, porque esperábamos que el daño mayor fuera en Nicaragua y Honduras, pero Costa Rica y Panamá también han tenido problemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se anticiparon a los eventos y luego tienen que actuar de manera reactiva, y eso es lo que se debe de evitar. Ministro, también se está trabajando mucho en el tema de los paquetes, la entrega de paquetes. ¿Cómo va ese tema? ¿Cuántos elementos están apoyando esta tarea? Y recordemos que la entrega de estos paquetes es en el marco precisamente de la pandemia por COVID-19. Bien, ahora en esta emergencia estuvimos con la Fuerza Naval llevando todos estos paquetes alimentarios a las diferentes islas, tanto en la parte insular, en el Golfo de Fonseca, como en Puerto El Triunfo y en el estero de Jaltepeque.
a tempranas horas. El equipo que trabaja con la primera dama estuvo transportando esos paquetes a las capitanías de puerto y a la base naval La Unión, y fueron llevados a las islas a través de las embarcaciones de la Fuerza Naval. Hay un aproximado en estas tareas, en estos días, ahí hay un aproximado de unos 300 personas involucradas solo en esto, en la seguridad, en el transporte de los paquetes y la llevada a las diferentes islas, como les repito, pero también en la parte terrestre hemos andado colaborando con esas tareas cuando se nos solicita ese apoyo. Importante hacer notar que todo esto lleva el componente también de la seguridad de las personas que trabajan en esto. Estos paquetes, todos esos paquetes han sido elaborados por elementos de la Fuerza Armada. Cada una de esas cajas que se compone ha pasado por las manos de todo el personal de la Fuerza Armada que está colaborando en la producción, transporte y distribución de dichos paquetes. ¿Qué opina usted, ministro, algunas críticas que han hecho algunos diputados en la Asamblea Legislativa donde dicen, bueno, que ya no sean los elementos de la Fuerza Armada quienes estén entregando estos paquetes? Bueno, son violadores de la ley. El artículo 112 de la Constitución, en su parte final, dice que el señor presidente de la República podrá hacer uso de la Fuerza Armada para acciones de beneficio público ante un desastre natural, y en la ley de protección civil e mitigación de desastres también ahí establece, como lo que yo le mencionaba en un principio, la organización que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil, el Comité Nacional de Protección Civil, cómo se divide los gabinetes departamentales de protección civil, los municipales. En cada uno de esos gabinetes la Fuerza Armada tiene tareas en caso de estos desastres y están escritos en la ley, o sea, no es algo que se ha inventado. Entonces, oí que cuando el señor presidente, creo que fue el día jueves de la semana pasada, cuando sucedió la desgracia esta ahí en Nejapa, que nos dijo a la Fuerza Armada, me dio la orden de acudir de inmediato a Nejapa a ayudarle a la población. Y alguien ahí hacía como de forma burlesca que hace un militar en esas tareas, pero solo observemos qué es lo que está pasando en los países vecinos en este momento y quiénes son los que están metidos haciendo las evacuaciones, los que están metidos con el agua al cuello. Son también militares junto con personal civil, porque formamos parte de un gabinete, formamos parte de una comisión de protección civil y en esas hay tareas diferentes de acuerdo a las capacidades de las unidades. Para muestra, pues un botón, ahí en Nejapa, por las características de la Fuerza Armada, tenemos un despliegue territorial que nos permitió acudir de inmediato al lugar. Fuimos de los primeros que llegamos al lugar y fuimos de los que estuvimos trabajando desde la 1 de la mañana hasta ahora todavía continuamos trabajando. Y en ese tema de las críticas, hay un señor diputado que decían y estaban haciéndonos críticas a los ministros y al ministro Durán, porque como burlándose que llegaron a tomarse la foto, pero solo llegaban a tomarse la foto, decía. Bueno, en el lugar ahí estuvimos con diferentes cuerpos de socorro y al final, después de todo, los que estuvimos, que tocamos los cuerpos, que para sacarlos fuimos nosotros, o sea, estuvimos ahí. Yo creo que alguien que se llegue a tomar la foto no va a poder estar en ese lugar, pero hay muchas personas que se les olvida qué es lo que han hecho ellos en el pasado. A nosotros no se nos olvida. Para estar acá donde estamos como ministro, yo llevo 34 años de carrera militar. En esos 34 años hemos vivido diferentes emergencias. El Mitch, la tormenta 12, el terremoto. Y en todas esas nosotros sabemos qué es lo que se hizo y quién lo hizo. Entonces que ahora vengan con el cuento a querer decir
cómo se hacen las cosas y que criticar si lo mismo se hizo en el pasado porque la ley se lo permitía. Entonces nosotros no le debemos de poner cuidado a eso y lo que debemos de hacer es seguir trabajando y respondiéndole a la sociedad, respondiéndole a la gente sus necesidades. Y esa es la tarea que nosotros tenemos. Por supuesto, ministro, quiero interrumpirlo rápidamente porque hay información de última hora. El presidente de la República, Nayib Bukele, ha llamado a los ciudadanos en general a estar pendientes y alertas. Él dice: fuerte lluvia en La Libertad, la población debe mantenerse alerta en la zona costera y en la cordillera El Bálsamo. Nuestros equipos ya desplegados. Esto es lo que ha dicho el presidente de la República. Reiteramos, fuerte lluvia en La Libertad. La población debe mantenerse alerta en la zona costera y en la cordillera El Bálsamo. El presidente dice, nuestros equipos ya desplegados. Sin duda, ministro, es un trabajo articulado el que se está realizando y las críticas obviamente también vienen por el hecho de que aseguran que el gobierno está reaccionando de forma, ellos le llamaban una palabra que decían que estaban siendo muy exagerados, estaban siendo muy alarmistas, sobre todo los diputados de la Asamblea Legislativa, los diputados de oposición, decían ellos, el gobierno está siendo muy alarmista, está siendo muy exagerado con sus medidas. Pero yo le decía, y con la experiencia que nosotros tenemos en esto de los desastres, que si nosotros no hubiéramos estado ya preparados, de acuerdo a la orden que dio el señor presidente, lo que se hizo allá en la comunidad de La Isla, en Citalá, eso era suficiente para que en otras épocas hubieran habido pérdidas de vidas humanas que lamentar. Y no, como no sucedieron esas pérdidas, hay gente que no valora los resultados de la planificación anticipada que ha hecho el señor presidente, y él lo ha dicho claramente. Prefiero que se enojen porque actuamos a tiempo a que después vayamos a estar lamentando pérdidas de vidas humanas por haber sido negligentes. Yo vi un video que colocaron en Honduras, la gente acusando al presidente de Honduras de no haber actuado a tiempo. Es algo que nos debe servir de ejemplo a nosotros, que no nos deben de sorprender los fenómenos. Lo que acaba de decir el señor presidente en La Libertad, obviamente como que nos está diciendo a la gente que no quiere evacuar, va en serio la cosa, pero nosotros ya estamos preparados. Desde hace varios días atrás ya tenemos listos los albergues, ya tenemos lista la maniobra que vamos a hacer en caso que comience a crecer el caudal de los diferentes ríos, y vamos a actuar de manera anticipada. Ministro, antes de despedir, tengo menos de un minuto, quizás el último llamado que hace usted a la población. Usted que obviamente con el equipo de la Fuerza Armada y están trabajando hombro a hombro para salvaguardar la vida del pueblo salvadoreño, ¿cuál es el llamado que le puede hacer a los salvadoreños que hoy por hoy están un poquito renuentes para poder evacuar o de pronto no creen que esta tormenta realmente se pudiera complicar? Bueno, uno es que guarden la calma, ¿verdad? Que tampoco se confíen. Ya nos ha estado explicando aquí Sandrita cuál es la situación, cómo se va a mantener la situación de las lluvias, que no hay que confiarse, pero que tampoco hay que alarmarse. Pero lo más importante es atender las indicaciones que le estamos haciendo los diferentes comités de protección. ¿Por qué? Porque nosotros estamos evaluando, nosotros sabemos cómo es el comportamiento de los ríos, cómo toda la parte norte viene hacia el sur, hacia el mar, y en ese recorrido que hacen los ríos vienen aumentando su caudal, y al final en la parte baja es donde se generan los problemas. Que atiendan las indicaciones, que tengan la confianza, que se preocupen de sus pertenencias, que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada está con la obligación de proteger esos bienes de las personas. Por supuesto. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo para la audiencia de Noticiero El Salvador y por supuesto en la entrevista. Gracias a usted por darnos esta oportunidad, y vuelvo a repetir, guarden la calma, tengan confianza en que el gobierno del presidente Nayib Bukele está preparado para esta emergencia. Estamos haciendo lo que nos toca hacer y que vamos a seguir protegiendo a la población.